De todo, muy buenas noches. Mi nombre es Gida Sonalik Melipa, soy la alumna de la Universidad Andina del Cusco, filial Puerto Maldonado, de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, curso Derecho Administrativo 2, encargado por mi docente Miguel Ángel Puma Saxi. El día de hoy le vamos a hablar un tema muy importante que vendría a ser la ética en la función pública, que la encontramos en la ley 27.815. Bueno, siguiente diapositiva le vamos a hablar sobre la ética en la función pública. La ética en la función pública nos permite más que todo solucionar conflictos. Gracias a su carácter reflexivo, la ética nos permite generar acuerdos y tomar decisiones responsables, ¿no? En comentario de la doctora Daniela Gallegos, en la gestión pública es importante ya que la ética, porque el sostenimiento de la democracia no solo se basa en la existencia de partidos políticos, unas elecciones regulares, una división de los poderes que depende fundamentalmente de la confianza que tenga la ciudadanía en las instituciones públicas. En la siguiente diapositiva vamos a hablarle sobre el código de ética en la función pública. Para evitar la corrupción en la función pública, todo funcionario y servidor público debería conocer y cumplir con el código de ética, que vendrían ser seis. Uno es el valor, segundo la ética, anticorrupción, integridad, función pública y el último que vendría a ser el código. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre el código de ética. El código de ética es una función pública, es una suerte y servicio de la nación que se considera desde cualquier horizonte vinculado a la vocación del servicio, ¿no? Como una suerte del deber ciudadano. Todo ciudadano tiene el deber de contribuir los fines, todo ciudadano en sus conocimientos y su preparación, ya sea talentos, profesional, servicio en favor de la sociedad. Ahora, sobre el código de ética, en las obligaciones de cumplir el código, ¿no? Esto lo encontramos en el artículo 1 de la ley de ética, que está en la ley 27.815. Esto nos dice que la función pública es aplicable a todo funcionario o servidor público de las entidades de la administración pública, ¿no? A cualquiera de los niveles jerárquicos, ya sean nombrados, contratados, designados, etcétera. En la siguiente diapositiva le vamos a hablar sobre las principales normas legales vinculadas de la ética, función pública y un buen gobierno. Bueno, dentro de este cuadrito hablamos sobre las principales, ¿no? que nos menciona. En la tercer párrafo, en la tercera línea, encontramos la ley 27.815, ¿no? Esta es la ley del código de ética en la función pública. Las demás leyes están también establecidas en la ley de la función pública y lo vamos a hablar paso a paso. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los principios y normas legales vinculadas en la función pública y el buen gobierno. Eso también están más que todo, acá vamos a hablar sobre el reglamento, la prueba, la ley, el plan nacional y la ley del código, ¿no? Y esto lo encontramos también las principales normas legales vinculadas en la ética, ¿no? Que también lo vamos a hablar. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre la ley numeral 27.815. ¿Qué quiere decir esta ley? Los principios y deberes y prohibiciones éticos se establecen en el presente código de ética en la función pública. Rige más que todo a los servidores públicos en las entidades de la administración pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de dicho código, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la función pública, el servidor público. Primeramente, como la función pública es un trabajador donde tiene un órgano estatal, ya sea el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o el Poder Judicial. Esta función es temporal y permanente, que remunera el honorario realizado por una persona en nombre de los servicios de las entidades de la administración pública. El segundo, vamos a hablar sobre el servicio público. Esto de acá tiene más que todo como función obrar dentro del Estado, dentro de la administración pública. La administración pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos, ya sean nombrados, contratados, designados o funcionados en el nombre del servicio del Estado. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los principios y deberes éticos del servidor público. La ley 27.815. Primeramente son 8 y el primero vendría a ser el respeto. Si una persona no respeta el semáforo rojo, ¿no? Y casi acá, como podemos ver esos casos, las gentes se pasan. Entonces, si una persona como funcionario público está ligando por una ley que dice que debes respetar la Constitución como también la ley, las respetas en tu vida privada como también en tu vida pública, ¿no? No es que derecho que es persona tiene que respetar siempre la ley. Nos obliga más que todo que la Constitución y las leyes
porque nosotros como administrados públicos somos los primeros llamados que cumplan el ordenamiento legal. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la probidad. En la probidad hay que satisfacer el interés general de desechar los provechos de las desventajas de función pública, mientras que el trabajo del país no trabaja, el trabajo del país, ¿no?, sobre la función pública, porque tenemos que el compromiso del país, ¿no? Después vamos a hablar sobre la eficiencia. En la eficiencia es hacer que las cosas que estamos haciendo sean de calidad, y para que yo pueda hacer mi trabajo con calidad de cada ciudadano, tiene que recibir buenos servicios públicos y tiene que tener, ¿no?, o sea, un buen trato. El otro que vendría a ser la idoneidad. La idoneidad es ser idóneo, es ser acto, servicio civil. Para ser acto tenemos que tener triple identidad. Actos técnicamente, o sea, conocer nuestra tarea, como entrar a cualquier improvisado. Actos legalmente cumpliendo con el requisito que cumple la ley. La veracidad. La veracidad es ser auténtico, no ser falso, es tener la actitud, decir las cosas como son. En lealtad y obediencia a los miembros de su institución, como puedo ser las instituciones, tiene que cumplir las órdenes que tal superior en cualquier orden que tenga, que la formalidad, en caso de la administración pública, es formal, y el objeto es realmente desarrollar, ¿no?, la función pública para nuestra institución. La justicia y equidad. La justicia y equidad es darle a cada uno que sea debido. Una de las cosas más difíciles que existe. Sí existe justicia en la administración pública, porque trabajan resolviendo problemas, conflictos, resolviendo los intereses, deberes y obligaciones. La lealtad al Estado de Derecho. Esto, si estamos en un gobierno, un servicio público o un funcionario público, no debe ocupar un cargo de confianza. Para un cargo de confianza está el régimen de pago. Es causal automático de esa función, una vez recuperaremos. Bueno, el 11. Debemos de la función pública, son los deberes. Dentro de los deberes está el primero, que vendría a ser la neutralidad. El deber de no obligar o no utilizar los bienes del Estado para favorecer a ninguna posición política. El otro es la transparencia, hacer más que todo un cargo de la década que tenemos, ¿no?, sobre las leyes, que tenemos que practicar principios de la Constitución, que no viene de la Constitución del 93, viene de más allá todavía, del artículo 79. Y no está, no, del artículo de la ley, no, o sea, viene de la Constitución más atrás, que vendría a ser del 79, y no está en cualquier parte de la Constitución, está en la parte dogmática, en la parte de la Constitución que son más que todo sobre los derechos humanos. La discreción. Un procedimiento administrativo es, mientras que está en giro, es reservado parte, porque uno puede difundirlas, ni el mecanismo ni la transparencia. Otra cosa es transparente y otro es ser eficiente, ¿no? Ahora, continuando, vamos a hablar sobre la responsabilidad. Todo servidor público debe desarrollar sus funciones de acuerdo a lo que dicen los instrumentos de la gestión. Uso adecuado de los bienes del Estado. Tiene que utilizar adecuadamente para la función pública. Pedimos que hagan de acuerdo, ¿no?, a lo que menciona la ley. En el ejercicio adecuado del cargo, la ley es para todos. El cargo de uno puede utilizar es para el beneficio del país. Ejemplo, un gobernador va a ver lo que, digamos, si un gobernador gana, ¿no?, una persona, o sea, son varios y uno gana. Entonces, es como decir, él se venga, ¿no? O sea, tú no has votado por mí, ya. Entonces, eso de ahí no pueden hacer, ellos tienen que respetar la ley. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el Estado en servicio de las personas. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esto de acá lo encontramos en el artículo 1, que nos habla sobre los derechos de las personas, ¿no? Entonces, también dentro del Estado de los servicios de las personas encontramos en la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del artículo 4. También encontramos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 3, título preliminar. Después, continuando con la exposición, vamos a hablar un Estado al servicio de las personas. El mayor reto que tienen quienes están en mando al Estado es conseguir que la población satisfaga sus necesidades básicas y que tenga la calidad de vida óptima. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas tienen que tener un trato amable y respetuoso hacia las personas y que realizan trámites hacia sus servicios públicos. Prohibiciones éticas del servicio público, ley numeral 27.815. La primera prohibición son mantener intereses en conflicto.
no puedo estar en situaciones de cuáles son temas delicados, ¿no? Yo puedo estar en tomando decisiones respecto a lo que va a verificar a los negocios. Debemos de aportar necesario renunciar a la ley 27.444, la ley del procedimiento administrativo. Hoy encontramos el otro que vendría a ser obtener ventajas indebidas. Yo no puedo utilizar el cargo de aprovechar, va a tener mano, tampoco va a realizar proselitismo político. El otro que vendría a ser realizar actividades de proselitismo y político. Hay un derecho en donde la Constitución y la libertad política del derecho todos podemos utilizar nuestra función pública para el procedimiento y también utilizar los bienes del Estado para el proselitista. Tenemos que utilizar el nombre de los mitis dentro de la publicidad. Hacer mal uso de la información privilegiado. Hay instituciones que manejan cierta información de manera sensibilizada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que al caer al banco tienen que tener mucho cuidado del manejo, tienen que hacer más que todo un supuesto, de ninguna manera presionar, amenazar o acusar. Presionar, amenazar o acosar ejerce más que todo precisiones de amenazas o acoso sexual en contra de los servidores públicos o subordinados que puedan afectar a la dignidad de la persona, ¿no? Inducir o realizaciones de acciones dolosas. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las leves, graves sanciones. Las sanciones se aplicarán atendiendo a la gravedad. ¿Cuáles son las leves? Las leves son la amonestación y la suspensión. Las graves son una multa de 12 unidades impositivas tributarias. El segundo es resolución contractual y el otro vendría a ser destitución de despido. Ahora, en la siguiente diapositiva le vamos a hablar sobre los criterios para la aplicación de sanciones, ¿no? Estos criterios lo encontramos, son 5, que uno vendría a ser el perjuicio ocasionado de los administrados a la administración pública. El otro que vendría a ser la afectación a los procedimientos. El otro la reincidencia o reiteración. El otro vendría a ser los beneficios obtenidos por el infractor. Ahora, siguiente diapositiva le vamos a hablar sobre los incentivos y estímulos. Los incentivos o estímulos son más que todos los mecanismos de protección, ¿no?, a favor de los empleados públicos que denuncian el incumplimiento de las disposiciones de la ley y el reglamento. Este es un conjunto relacionado y coherente política, planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos. Bueno, siguiendo la siguiente diapositiva, le vamos a hablar sobre el lineamiento de la promoción del Código de Ética en la Función Pública. Esto acá encontramos que son 4. Uno es que vendrían que entregar el servicio, cualquiera sea modalidad de contratación. El otro es colocar el periódico de panel informático en zonas visibles, cada oficina contenidas con el Código de Ética. El tercero, jornadas informativas de socialización trimestrales sobre la importancia del código y sanciones. Y el cuarto, más que todo, nos habla sobre el portal web, que la entidad de los principales del código y las sanciones que acarrean a un incumplimiento. Y la siguiente diapositiva le vamos a hablar sobre la resolución ministerial, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la directiva administrativa está más que todo para implementar los principios, deberes y prohibiciones de éticas de los ministerios de salud, encargados más que todo en la Defensoría de la Salud y la transparencia de la Oficina General de Gestión de los Recursos Humanos. Siguiente diapositiva le vamos a hablar de Administración 159 MINSA. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un comportamiento tiene que ser responsable y eficaz al ejercicio de sus funciones, que van a ir conllevando un beneficio del trabajador y de los administrados, a generar un clima laboral satisfactorio donde predomine la comunicación y la creatividad solidaria, trabajo en equipo y principalmente la apertura del cambio. Ahora, la siguiente diapositiva le vamos a hablar sobre las disposiciones especiales.
Las disposiciones especiales están formadas en tres que son importantes, como ya le he mencionado, son la promoción y la discusión del código de ética en la función pública, el otro que vendría a ser el reconocimiento de estímulos, el procedimiento para el reconocimiento del buen desempeño ético, y el tercero, el procedimiento para denunciar. Bueno, la siguiente diapositiva que vamos a hablar sobre la corrupción. El abuso está más que todo, ¿no?, sobre el abuso inapropiado del poder del beneficio que se da sobre los terceros. Entonces, la ausencia de la ética de la función pública se produce en la corrupción sobre los funcionarios, y con ello se delegitima el sistema político. La erradicación de la corrupción tiene que darse desde diversos ángulos y por medio de la diversión acciones, mal uso de los bienes del Estado para el beneficio propio de los terceros, conflictos e intereses. Ahora, sobre los factores que condicionan, ¿no?, su persistencia. Acá son cuatro. Uno que vendría a ser la pobreza, los bajos salarios de los empresarios públicos, la tolerancia y la impunidad. ¿Qué quiere decir con la pobreza? Cuando tiene menos una carencia social, acceso a la seguridad socio de servicios, ¿no?, básicos en la vivienda o acceso a la alimentación. Sobre los bajos salarios, esto vendría a ser que la cuantía mínima va a la remuneración de un empleado, está obligado a pagar sus salarios por el trabajo de estos hayan efectuado durante un periodo determinado individual. El otro que vendría a ser la impunidad. En nuestro país la impunidad es la causa principal del aumento de la delincuencia, ¿no? Ahora, en la otra diapositiva que vamos a hablar sobre las medidas, que vendrían a ser tres. El otro es fomentar valores, estimular la cultura de la denuncia, y el otro, promover la vigilancia ciudadana. En fomentar valores, busca que los particulares realicen una voluntariedad que determine la actividad y que contribuya por interés público. El otro, en estimular, se trata de denunciar y sancionar automáticamente al inculpado. Sobre promover la vigilancia, hablamos más que todo que la vigilancia ciudadana es un derecho y un mecanismo de participación que los ciudadanos y ciudadanas pueden ejercer para fiscalizar y controlar la gestión pública. Entonces, la siguiente diapositiva hablamos sobre la política anticorrupción. Seguimos, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Que nos menciona tres emprendidas más que todo desde el sector público, orientando a evitar los actos de corrupción. Uno que vendría a ser la punitividad, las reformas administrativas de apariencias y promoción de la ética de valores, etc. ¿A qué se refiere a que nosotros hablemos sobre la corrupción? Uno, el código de buena conducta integral. Tenemos que tener, ¿no?, o sea, cambiar, no ser personas de mal, ¿no? Como hemos dicho, tenemos que el funcionario público tiene que tratar bien a la persona, ¿no?, para que él sea una persona de bien. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.